Bien, continuaremos con los ejercicios que respectan a el cálculo de intensidad de un circuito eléctrico. Esto perteneciente al laboratorio automotriz de electricidad. Ya hablamos rápidamente, vamos a hacer una pequeña remembranza de lo que hemos visto. Ya hablamos de lo que es la electricidad, es un fenómeno físico que se manifiesta a través del movimiento de electrones cuando se tiene un diferencial de potencia. También lo podemos definir como que es una forma de energía. Recuerden que la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Vimos el ejemplo de cómo un circuito hidráulico se asemeja a un circuito eléctrico. Y vimos un circuito eléctrico básico que está compuesto por nuestra pila, el circuito o el cableado, que es el conductor, un interruptor y una carga que vendría a ser, puede ser un foco o un motor eléctrico. En este caso, un bombillo. Ya vimos de lo que está conformado un átomo y sus componentes que lo integran, ¿verdad? El núcleo, que es el protón y el neutrón, y su corteza, que son los electrones que se encuentran en movimiento. También vimos los principales elementos o unidades de medida, que hasta el momento estamos abordando el tema, lo que es el cálculo de intensidad, recuerden. Vemos en la imagen que se aprecia que el voltaje es lo que impulsa a los electrones que se encuentran en movimiento, y los ohms o resistencia es lo que se opone al paso de estos. Bien, vamos a continuar con los ejercicios. Resolvimos el primer ejercicio, los problemas de aplicación. Tenemos el ejercicio número 2 que nos dice, ¿qué tiempo tiene que circular una corriente? Tiene que circular por un conductor una corriente eléctrica de 30 amperios si la cantidad de electricidad o carga eléctrica que pasa por el conductor ha de ser de 1800 coulombios. Bien, para resolver esto es muy sencillo, podemos aplicar una simple regla de 3. Tenemos el amperaje, que es igual a 1800 sobre X. Desconocemos la cantidad de tiempo en la que está circulando este amperaje. Esto lo podemos aplicar rápidamente. Aquí no estoy resolviendo nada, únicamente estamos haciendo o dividiendo el 30 entre 1. No alteramos este número en nada. Lo multiplicamos cruzado y nos quedaría de esta forma lineal. 30 amperios por X, que va a ser igual a 1800 por 1. Entonces, 1800 por 1 quedaría 1800. Despejamos la X, nos quedaría 1800 sobre 30 es igual a X. Como respuesta tenemos 600 segundos o 10 minutos. Como ven, es un ejercicio muy sencillo. Aquí tenemos otro ejercicio. La cantidad de corriente que circula por el conductor durante 3 horas es de 21.600 coulombios. Calcular la intensidad de la corriente eléctrica. La solución es la siguiente. Primero que nada, tenemos que multiplicar las horas por la cantidad de segundos que hay en ella, que son 10.800 segundos. Esto lo aplicamos directamente a nuestra fórmula que ya tenemos, que es intensidad sobre carga. Intensidad va a ser igual a carga sobre tiempo. Y la respuesta es 2 amperios. Otro ejercicio muy sencillo. Bien, vamos a resolver otro ejercicio. Por un conductor circula una corriente de 30 miliamperios durante una hora. ¿Qué cantidad de carga ha circulado? La solución es la siguiente. Lo que tenemos que hacer primero es pasar estos amperios a miliamperios. Lo que tienen que hacer es muy sencillo. Van a dividir 30 entre 1000 y nos va a dar el amperaje. Recuerden que la unidad de medida que manejamos aquí es el amperio, no el miliamperio. Entonces pasamos el miliamperio a amperios. Y bien, y nos da una hora. Pasamos la hora a segundos. Nos falta obtener la carga. Lo que tenemos que hacer es únicamente si este número de aquí que tenemos, el 3600 segundos, lo vamos a pasar a multiplicar a 0.3 amperios y quedaría de la siguiente forma. 0.3 amperios por 3600 segundos. Esto va a ser igual a la carga. Y nuestra respuesta es la siguiente, 108. Como ven, es solo cuestión de poder despejar estas sencillas fórmulas. Bien, nuestro siguiente tema va a ser resistencia eléctrica. Es la cantidad, es la dificultad que opone un cuerpo a la circulación de la corriente eléctrica. Se representa con la letra R y se simboliza con la letra omega. Su unidad de medida es el ohmio. Este es el símbolo, o esta es la letra omega.
Podemos también encontrarlo simple y sencillamente como R, pero más común como con su símbolo omega. Y su unidad de medida, recuerden que es el ohmio. Hay factores que nos afectan para lo que es la resistencia de un circuito, y uno de ellos va a ser la longitud y la superficie del mismo. Y también la temperatura que se genera por el coeficiente de resistividad. El coeficiente de resistividad es la resistencia natural que ofrece el material del que esté hecho el conductor, ya sea cobre, aluminio, oro, plata, etc. Bien. Quiere decir que la resistencia la vamos a calcular de la siguiente forma. Resistencia va a ser igual a ρ por longitud sobre superficie. Vamos a ver ahora en qué unidades de medida vamos a tener estas letras. Resistencia, el conductor, va a estar dada en ohms. La longitud del conductor, que va a ser en metros, y la sección del conductor, que va a ser en milímetros cuadrados. Rho, que va a ser el coeficiente de resistividad según el material y temperatura, y va a ser dada en milímetros cuadrados sobre metro. Y ahora vamos a resolver un pequeño ejercicio. Bien, el siguiente ejercicio dice lo siguiente. Calcular la resistencia de un conductor de cobre de 200 metros de longitud, 4 milímetros de diámetro y un coeficiente de resistividad de 0.018 ohms milímetros cuadrados sobre metro. La solución es la siguiente. Aquí tenemos nuestra fórmula. Resistencia es igual a ρ sobre longitud sobre superficie. Perdón, ρ por longitud sobre superficie. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a calcular la superficie. Nos dan el diámetro. Para calcular la superficie tenemos la siguiente fórmula. Superficie es igual a pi por radio al cuadrado. Nos dan el diámetro. Vamos a dividir el diámetro entre 2 y obtenemos el radio. Entonces vamos a sustituir la fórmula, que diría así, pi por 2, que sería nuestro radio elevado al cuadrado. Elevamos al cuadrado esto, sería 2 por 2 son 4, lo multiplicamos por pi y nuestro resultado sería 12.56. Entonces, la resistencia quedaría de la siguiente forma sustituyendo la fórmula. 0.018 por 200, que sería nuestra longitud del conductor, sobre 12.56, que serían nuestra superficie o nuestra área del conductor. Recuerden que esta está dada en milímetros cuadrados. Y la respuesta quedaría así, 0.29 ohms. Esa sería la resistencia del conductor si tuviera una longitud de 200 metros. Bien, eso sería todo por el momento. Posteriormente seguiremos analizando con lo que será voltaje. Vamos a definir qué es lo que es voltaje o tensión, cuáles son sus unidades de medida, cuál es su unidad de medida y sus cálculos.